Don José. Bueno, el Panamá América hoy dice, buscan nuevas cepas y llegan nuevas vacunas, 500 escuelas en reparación y plan de reactivación presenta la empresa privada. Me llama la atención, Fernando, el titular del medio de Metro Libre, en donde dice, Haití descendió al infierno. Y yo quiero decir que quien puso de titular no tuvo la certeza de unas 3 palabritas decir el drama de Haití, porque ahí se cita a la Iglesia Católica como parte de la angustia de que lo que está pasando en Haití es tan grave y la OEA no se entera. Sí. Porque la OEA y el gobierno de los Estados Unidos está respaldando al actual gobierno. Pero ahí está ocurriendo una de las cosas más graves en nuestro continente, en la población. No olvidemos que quien gana la elección de la República Dominicana es bajo la premisa de hacer un muro entre Haití y la República Dominicana, que comparten pues la isla de la Española. Y también le recomiendo la editorial de Gerardo Berroa de La Estrella de Panamá, Una limpia necesaria, refiriéndose a la penetración del crimen organizado en las estructuras de la Policía Nacional. El crimen organizado ha penetrado en todas las estructuras de la sociedad panameña, no se crea que es la policía. Ha penetrado en la política, ha penetrado en los negocios, ha penetrado en todos lados. Y no es el crimen organizado nada más el narcotráfico. El crimen organizado tiene miles de actividades y ya no es ese crimen, no, ya está corporatizado. Sí. Entonces, en esto, es una cosa que la democracia debe estar alerta, la institucionalidad. Se rompe cuando uno rompe la estructura empujando. ¿Usted cree que los delincuentes, estas peleas que están, aquí es donde ellos son los reyes? Porque aquí es donde ellos mandan con el dinero fácil. Y entonces cuando la institucionalidad es fuerte, cuando el debate es alto, todos los manzanillos salen del juego. Cuando entendamos eso, avanzaremos mucho. Veamos lo que pasó con las cifras que nos dio el MINSA ayer. El MINSA nos informó 358.792, si me ayudan a mí, 181 casos positivos de un total de 4.251, positividad 4.3 por debajo de 5. Fíjense, la curva sigue indicándonos a nosotros que vamos a la baja, pero tenemos momentos, estamos en una curva de plana baja, ¿sí? Donde todavía podemos asegurar que la pandemia en Panamá sigue en control. Estamos en uno de los días más importantes de la apertura de Semana Santa. Y no tenemos indicios de un rebrote por la política que hemos asumido. Entonces, creo que hemos avanzado mucho. Denle un ganchito a esa curva. Hoy el MINSA nos dará más detalle de algunas cosas. Pásenme a la siguiente. Fíjese la positividad. Vieron los casos activos. Los casos activos han caído a 4.000, Fernando. A 4.000. 51.000 desde el 15 de enero. Por eso yo ayer le decía que se lean el informe de la OEPS del 6 de abril, donde reconoce el extraordinario trabajo y la caída vertiginosa, en términos favorables, de los indicadores de los muertos, la positividad. Nos halaga el trabajo de la República de Panamá. Ahí la curva está indicando claramente que en términos de casos activos estamos cayendo a 4.070, tenemos hospitalizados en sala 396 e en cuidados intensivos. Pásenme la siguiente curva, porque ahí es donde se muestra. Esta que está aquí, ahí está. Observe ahora la curva, mire los lomos, y este es el momento en que nosotros podemos decir que con eficacia relativamente alta, nosotros al controlar el trabajo del virus, el ataque del virus, hemos logrado proteger nuestro sistema hospitalario privado y público. Hasta el punto en que nosotros hemos reducido, observe la curva de abajo que es la unidad de cuidados intensivos, de 241 que teníamos, estamos en 63. Una caída dramática. Es decir, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Mire lo que está pasando en otros países donde la ocupación en cuidados intensivos es del 70%, aquí en nuestro continente, y en estados de los Estados Unidos, en Uruguay, es lo que está pasando aquí en nuestros hermanos de Honduras, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador, en Chile, un país mucho más avanzado que nosotros en muchos campos. Nosotros aquí, en esto,
estamos haciendo un trabajo extraordinario. Póngale un ganchito a esto. Nosotros, ustedes, todos hemos cooperado para que nuestro sistema hospitalario nacional no colapse. Siga uso de mascarilla, uso de la careta cuando va en transporte público, distanciamiento necesario, lávese las manos y no salga si no es necesario. Bien, la próxima gráfica nos está demostrando a nosotros otro avance importante, que es la caída de la mortalidad. Ayer se reportaron 4 muertos. Una de las cosas que está pasando, bueno, en los Estados Unidos cayó dramáticamente también la cantidad de muertos. Y esos son indicadores epidemiológicos. Cuando usted dice, bueno, la positividad cayó, pero no estamos seguros, bien, mire los otros indicadores epidemiológicos. Uno de estos son los muertos, otros son los casos activos y otros son los recuperados. Nosotros tenemos una tasa de recuperación de 97,1%, una de las más altas del mundo. Recuperación quiere decir que gente que ha sido enfermada la hemos recuperado a través de nuestro tratamiento, de nuestro equipo de médicos, internistas, intensivistas, virólogos, especialistas en esto, médicos, los especialistas en medicina, las enfermeras, todo nuestro equipo de trazabilidad. Nosotros sabemos dónde está el virus en este momento y dónde nos está haciendo daño. Este es uno de los países que más pruebas ha hecho. Fíjense el número de pruebas que nosotros hemos hecho, 2.244.000 pruebas de una población de 4.2 millones, de 4.2, hemos hecho al 50% de la población pruebas. Un poco más. Pero lo que estamos haciendo, casi un poco más, correcto. Y fíjense la última gráfica. Ahí está la positividad. Nos estamos manejando por debajo de 5. Usted me pregunta a mí cuál es la meta. La meta sería 0. Pero meta como 0 en una pandemia como esta, con lo que está en el mundo, eso no es una meta. Nosotros tenemos el virus bajo control, lo tenemos contra la espada y la pared allá. ¿No es así? Pongámoslos allá y mantengámoslos allá mientras mantengamos la reapertura. Bien. 2 cosas le quiero hablar antes de la primera entrevista, Fernando, si me lo permites. Sí, claro. Tenemos unos minutos. Claro, 2 minutos. Uno, nosotros tenemos que hablar con seriedad de la reapertura de las escuelas. Hay un gran número de estudiantes, la mayoría de los estudiantes, 3/4, Más de la 75% de nuestros estudiantes quieren volver a clase. Y por la salud mental de ellos, tenemos que hacer un proceso de reincorporación. Y tenemos que mirar que, también pensar que hay padres que no estarán trabajando y tendrán dificultades para mandar a sus hijos. Nosotros tenemos que hacer una política de reapertura paso por paso, área por área. La experiencia de de coronavirus que nos ha enseñado a hacer cosas diferentes, pero tenemos que hacerla. Con el control que tenemos de la pandemia, tenemos que movilizar las áreas de las escuelas donde podemos hacerlo. Y les pido a los maestros y profesores que piensen en sus estudiantes. Piensen en sus estudiantes. Y piensen en los hijos suyos también. Claro. Los muchachos en este momento están estresados en sus casas y démosles un camino paso a paso, pero no cerremos esto de que si no está el 100% no, vamos a comenzar con lo que ya está listo. No dejemos que los intereses gremialistas muy personales priven sobre el bien nacional. ¿Quién es el bien nacional? Los niños. Nosotros somos el país que más tiempo ha pasado con las escuelas cerradas y con los indicadores epidemiológicos que tenemos nosotros, con los niveles de pruebas que hemos hecho, con los niveles de casos positivos que hemos tenido a lo largo de esto. Nosotros tenemos unas condiciones para comenzar la apertura escolar paso a paso, pero no un paso de medio paso, un paso acelerado, porque en la medida en que lo incorporemos, el daño estructural a la educación será menor, del que ya es, que es gigantesco. 2. Yo creo que nosotros debemos aprender, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, de lo que está pasando en nuestros hermanos del área. No estamos hablando de Asia, de África, del norte, no, estamos hablando de América Latina. Y póngase Ecuador, póngase Chile, coja cualquier país de América, coja Perú. Nosotros en Panamá tenemos una fragmentación de la sociedad impulsada
por las luchas intestinas que generaron todas estas guerras, toda esta compra de diputados, toda esta lawfare, ¿no? A mi enemigo lo juzgo, a mi amigo no lo juzgo. Entonces eso generó una desintegración de la estructura del Estado, y a ellos se unieron lo que en el gobierno pasado, los que apoyaron a Varela, porque a Varela era él y su grupo. Varela abandonó hasta su propio partido, para que estén claros de lo que le estoy hablando. Y él generó una correlación con medios de comunicación en la que, por perseguir a los que consideraban ellos los enemigos de ellos, generamos una campaña de división nacional. Fracturamos la sociedad. Y además, usted recordará que además de todo eso, por primera vez en la Asamblea se va produciendo una especie de colapso de la unidad partidaria. Y salieron los teóricos de los antipartidos. Y parte de lo que está pasando en Perú es la destrucción de la estructura partidaria, que ha eliminado la formación política que debe tener cualquiera que aspira a dirigir un país. Yo me pregunto, ¿usted le dejaría la administración de un hotel a alguien que no sepa de hoteles? ¿Usted le dejaría la administración de un hospital a alguien que no sepa de eso? ¿Usted le dejaría la administración de un supermercado a alguien que no sepa de comercio? ¿O de un banco a alguien que no sepa de banco? Claro que no. Entonces usted tiene que dejar a la administración del Estado, usted tiene que preparar a la gente que va para allá. Por eso en Francia, Fernando, existe una escuela de estudios públicos para preparar a la gente a dirigir el Estado. Entonces nosotros hemos destruido la capacidad política y los partidos se han llenado de oportunistas y han desplazado los talentos de los partidos, y hay un proceso de renovación en el mundo. Esto que está sacudiendo a Perú, cuando pase la tempestad esta, lo que está pasando en Venezuela. Yo les cuento, la llegada de Chávez no fue un fenómeno cualquiera, fue un fenómeno impulsado por los medios de comunicación que dedicaron un ataque bestial contra la estructura política de ese momento, quien eran fundamentalmente ADECO, el COPEI y las estructuras políticas. Brutal. Y el resultado de eso fue la ruptura de esa estructura y el surgimiento del chavismo. Como un hombre que vino a apoderarse del poder sin saber gobernar. Y para él gobernar era entregar populismo, ¿no? Y una riqueza tan grande como la petrolera que le costó, la despilfarró entre sus amigos y los amigos de afuera. Y hay que dar a los Ortegas multimillonarios para que usted sepa lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros en Panamá caminamos tolerando que un grupo de gente que asaltó algunas posiciones, miren, nada más mire la Asamblea Nacional. Y usted se dará cuenta que el enfoque de la Asamblea no está dirigido a resolver los problemas nacionales. Allá hay un diputado PRD que dice, nosotros vamos a pasar esta ley de puertos y si el presidente la veta, que él cargue con el peso político. ¿Cómo alguien de un partido piensa que él va a hacer esto por joder a las empresas y para hacerle daño al presidente si la veta? El presidente no le va a hacer daño, al contrario, el presidente Cortizo actuará como un dirigente si realmente veta esa ley por inasequible. Porque además, usted vio lo que pasó ayer, si entre ellos no se respetan, sí. ¿Qué estamos creando nosotros? Es que estamos creando el germen de la autodestrucción, la falta de respeto, la falta de respeto para el debate. Entonces ellos creen que insultándote, bueno, hay gente que le hace caso a los insultos de los demás. A mí no me preocupa mucho ningún insulto de nadie, pero primero porque ni los leo. Pero hemos cedido espacios a la intransigencia populista y hemos cedido espacio a un debate que cada vez está más en el piso y que intenta crear demonios en los sectores privados y en los sectores intelectuales. ¿Y por qué lo hacen? Porque hablo de los sectores intelectuales de todos los grupos,
Y sin discriminación hablo de los sectores empresariales, de gente que pueden ser progresistas, gente que puede ser de derecha, gente que puede ser lo que piense. Nosotros tenemos en Panamá una capacidad intelectual instalada que a mí me aterra que le hemos cedido el paso, ¿no?, a tanto incapaces por no enfrentarlos, por el miedo a la lengua o por un comentario que nos diga a nosotros que somos homosexuales o que somos ladrones. Si usted no tiene la capacidad de tomar el riesgo por defender la nación, entonces usted no se diga que usted se siente orgulloso de ser panameño. El país hoy más que nunca necesita a los hombres y mujeres valientes a enfrentar esta situación. No podemos seguir, Fernando, de esperar a lo que pase en Perú. Hoy o mañana se define una parte de Perú. El 6 de junio, usted verá lo que va a pasar. Sí.